Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Génesis Abigail Pérez Ochoa. Estoy con usted en Estrategias de Comunicación Lingüística en la sección 22. Y hoy voy a estar leyendo lo que es la asignatura de la Esfinge, que es un cuento de Rafael Arévalo Martínez. Apenas concluí más abluciones matinales, escribí a Elena la carta que llevó un propio. Me estremecía de comprensión y de deseo de comunicarme con la extraña y bella mujer. Al escribirla, la carta decía: Guatemala, 22 de enero de 1900 y algo. Mi temerosa amiga, ya sé cuál es su signatura, definitivamente. Ya conozco la clave de su trágica vida que lo explica todo. Su jeroglífico es el de Leona. Corro a visitarla en cuanto pueda. J. M. Sendal. Breves instantes después estaba con Elena. Encontré a mi amiga en su lecho con su hermoso cuerpo de leona cubierto por una bata y su leonina cabeza de refulgente cabellera enmarañada, abatida contra las sábanas. Sus magníficos ojos fosforecían en la penumbra de la alcoba. Aparecía llorosa y enferma. Le expliqué mi carta. Dulce amiga, dije. Me preparaba a buscar en el agua fría alivio para mi cansancio, cuando tuve la clara visión de su signatura, que explica su vida. Me turbé tanto que no podría decirle lo que hice inmediatamente después. Ante todo, ¿qué es una asignatura? Se le llama asignatura a la primera división en cuatro grandes grupos de la raza humana. El tipo de la primera asignatura es el buey, las gentes instintivas y en las que predomina el aspecto pasivo de la naturaleza. El tipo de la segunda asignatura es el león, las gentes violentas de presa en las cuales predomina la pasión. El tipo de la tercera es el águila, las gentes intelectuales, artistas en las que predomina la mente. El cuarto y el último es el hombre, las gentes superiores en las que predomina la voluntad. Usted es un puro y hermoso tipo de leona. No le doy más detalles porque sería largo de expresarse. Acepto. Y vi los hermosos ojos de mi amiga brillar de comprensión y de majestad. Y ahora, ¿quiere que estudiemos cómo llegué a esta maravillosa visión? Se puede dividir en 5 partes el camino del conocimiento. Primera parte, la que empieza con la intuición inicial de cuando me di clara cuenta en el Teatro Palace y viendo a ambos correr una cinta de su fuerte naturaleza magnética que al aproximarme a usted me llenaba de vitalidad y de energía. Segunda, cuando jugando ajedrez usted me tomó una pieza con movimiento tan rápido, tan felino, que parecía el acto de una fiera al caer sobre su presa. Tercera, cuando la concebí como una esfinge. Cuarta, cuando me enseñó su cuadro de El León. Quinta y definitiva, la luz deslumbradora. Cuando llorosa y desencajada por el dolor, echada sobre la alfombra de su cuarto, tuve la clara visión de su trágica naturaleza de leona. Hay más invisibles jalones en este encantado sendero de sombras en busca de lo desconocido. Algunos que ya señalé y otros que irán apareciendo poco a poco, pero no tienen la misma importancia que los enumerados. Y para manifestarlos ahora a usted, prescindiré del orden cronológico y pasaré por de pronto al de su importancia, en que solo quedan dos. Cuando usted se me apareció como una esfinge, y cuando, toda llorosa y desencajada por el dolor, apareció clara su verdadera naturaleza de leona. Si usted hubiera seguido subordinada a su esposo, si no hubiera obtenido con el divorcio la libertad de acción, probablemente yo nunca habría podido llegar al conocimiento de su naturaleza leonina. Pero emancipada usted pudo reconstruir su cueva florestal, pudo arrendar una hermosa casa y aljajarla. Ay, usted mismo me afirmó que preferiría comer poco y restar algo a necesidades apremiantes con tal de tener una cómoda vivienda que diera el apropiado marco a su espíritu. Naturalmente, de la casa elegida formaba parte una amplia sala, adosada a una de las paredes, y en su medio usted construyó una extensa especie de canapé, tan bajo que apenas se alzaba 10 centímetros del suelo, y lo cubrió de lujosas telas y de almohadas y cojines singularmente bellos y suaves. Almohadones que eran una verdadera obra de arte, de extraños y turbadores matices. Sobre esta alfombra usted tomó luego el hábito de echarse para leer y para descansar. Este amplio lecho que se supone obtener fue obra instintiva de su subconsciente. Usted buscaba poder adoptar su posición habitual de descanso, la única en la que puede descansar, el lecho de la gruta en que reposa la leona.
Usted se acordará, sin embargo, de que no fue en este bajo lecho donde yo tuve la primera y vaga noción de su signatura, sino en un suntuoso sofá, mucho más alto. Encontraba descansando en él y cuando usted se preparaba a leer una obra célebre, a lo que no puedo dar nombre, con su magnífica y cálida voz que amo tanto. Yo le supliqué que tomara asiento a mi lado para entrar en el radio que abarcaba su aura y poder recibir su tibia onda de vida animal. Pero usted se negó y se echó a mis pies en la alfombra. Así leyó, y entonces yo tuve la conturbadora visión de que usted era una esfinge. Visión que me llenó de inquietud y me desorientó, porque no existe propiamente signatura de esfinge. Es un símbolo demasiado alto para el hombre. Bueno, ya leí los 5 minutos del cuento, la verdad es que queda muchísimo más y aquí termino fácil en media hora. Entonces, primero mi opinión del texto. La verdad es que hubieron ciertas partes que no entendí, partes que tuve que leer como muchas veces para comprender, pero me gusta mucho ese análisis inicial que hice de las asignaturas de la Esfinge. Me gusta que, o sea, entiendo el título, que es como algo súper superior, o sea, la esfinge vista como algo arriba del humano, así lo entiendo yo. Y la verdad es que me dejó mucho pensando en las primeras 4 asignaturas, en la del buey, águila, león y en la del humano. Y la verdad es que me dejó mucho pensando en cómo, ¿y qué asignatura seré yo? Me parece algo muy abstracto, algo que yo siento que cada quien le da su interpretación conforme lo lee. Obviamente me imagino que ha de haber alguna general. La verdad es que no las busqué para no verme influenciada por las opiniones de otros acerca del texto, pero en general me gustó mucho. O sea, la manera en que escribe y habla, bueno, en que está escrito, usa palabras un poco rimbombantes, o sea, como rebuscadas, pero sigue siendo entendible como tal. Y la verdad es que me encantó mucho el texto, o sea, no lo pude terminar de leer aquí en el video para que durara los 5 minutos que decían las instrucciones, pero la verdad es que sí lo leí pues por fuera para saber qué onda con el texto y sí me gustó mucho. Eh, eso, me encanta mucho la manera de admiración del personaje que está pues hablando de ese personaje. Me gusta la manera descriptiva con la que habla de esta esfinge, cómo la cataloga y cómo lo explica más a fondo ese como viaje intelectual que hizo. Me encantó mucho, me pareció muy interesante. Está muy fuera del tipo de lectura que yo estoy acostumbrada a hacer, definitivamente muy fuera, pero me gustó bastante porque me permitió abrir un poco más el horizonte de lo que tengo conocido. Y ahora ya puedo decir que ya conozco esta obra de la asignatura de la Esfinge. Y bueno, 3 palabras que encontré que sí me confundieron un poco a lo largo del texto. Primero es ablución, que según la RAE, el Diccionario de la Lengua Española, es de latino ablutio, que es como la acción de lavar o el laboratorio ritual del cuerpo o de una parte de él con el fin de purificarlo. La verdad es que se me hizo muy raro porque no, al fin de cuentas no le logré hacer una conexión con el texto. Luego, lecho, la verdad es que tenía una noción que era lecho, pero no la encontraba. Y se refiere a una cama o a un mueble donde es un sitio donde se echan los animales. Lo cual hace sentido al contexto, porque si tomamos lo de la esfinge es como mitad, bueno, son partes de animales. Entonces como que sí hace sentido el contexto. Y por último, belfo o belfa, que se llama dicho de una persona, que tiene más grueso el labio inferior como suelen tenerlo los caballos. La verdad es que ahí sí súper perdidísima, no sabía ni qué era, ¿cómo se llama? Eh, no, ni idea. Ese sí lo tuve que buscar, ese sí no tenía ni una noción. Pero al final y había un par de palabras más que no entendí y sí terminé buscando para entender mejor la lectura. Pero en sí eso. Esa es mi opinión, esas son las 3 palabras más interesantes que encontré. Y mis 5 minutos de lectura. Entonces, feliz noche.